Muy buenos días y es un gran placer estar juntos para meditar en la palabra de Dios en esta ocasión, el Salmo 119, en su versículo 67, que dice así: Antes que fuera yo humillado, descarriado estaba, mas ahora guardo tu palabra. Cuando el profeta Miqueas hace la pregunta, aquella famosa, ¿con qué me presentaré delante de Dios? El profeta mismo la contesta en el capítulo 6, versículo 8, diciendo: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si alguno de nosotros pretende entender lo que Dios nos demanda que hagamos en la vida, el camino correcto y único posible es la humillación. No se trata de andar llorando y golpeándose el pecho por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que hacerla paso tras paso, cada día humildemente. Algunos tienen un espíritu fuerte y poderoso y cuando Dios les habla demandándoles lo que tienen que hacer, lloran de rabia porque no pueden hacer su propia voluntad, hasta que por último el Señor nos deja seguir nuestro camino. Porque en esa impotencia que produce la soberbia no satisfecha, se corre el riesgo de una descompensación general en el área orgánica y aún psíquica. Más tarde, Dios volverá a intentar con ese individuo al que permitió que se golpeara en su capricho. El salmista reconoce su propia inhabilidad. Está reconociendo en su propia vida la aplicación de este método que Dios, el Dios que no cambia nunca, utilizó en el pasado y utiliza en el presente y va a utilizar siempre mientras haya hombres viviendo en este mundo. Encontramos en la historia de la humanidad hombres que actuaron de distintas maneras frente al desafío de Dios, de entrar en su propósito. Algunos, como Caín, por ejemplo, nunca entraron, a pesar de que Dios le advirtió que se arrepintiese y que cambie su actitud. Estaba en sus manos y que el cambiar la actitud estaba en sus manos. Él podía hacerlo o no. Y su deseo estaba sujeto a él mismo. Otros, como Moisés, por ejemplo, demoraron 80 años de tratamiento para llegar a ser ese instrumento manso y por tanto útil en la mano de Dios. Y no obstante, no pudo entrar en la tierra prometida debido a un arranque impetuoso frente a la peña a la que debía hablar por mandato de Dios, en lugar de golpearla como lo hiciera la vez anterior. Otros, como Daniel y sus amigos, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y a pesar de que tenían sobrados motivos para hacerlo, considerando su juventud y su justificado resentimiento, si es que lo hubiesen querido tener, porque eran esclavos convertidos en eunucos en la flor de sus vidas, de su edad. Cada creyente hace de la humillación por la que todos tenemos que pasar lo que mejor le parece, ateniéndose a las consecuencias que su elección personal, que no serán fruto del destino, sino de su propia decisión. Como bien dijo Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Si ya te dijo
lo tienes que hacer. ¿Por qué sigues preguntando tercamente como el profeta Balaam? ¿Acaso crees que Dios va a cambiar de parecer o de opinión? Cuando Dios cambia su manera de pensar, un juicio catastrófico como el que hubo en los días de Noé es inminente e irremediable. Cuando la Escritura dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, la palabra original significa que habiendo agotado las instancias para persuadir a la humanidad de que se volviera de su mal camino, puesto que el propósito de Dios es siempre el bien de su criatura. No existía en aquella ocasión otra alternativa que un juicio catastrófico e irrevocable, que va a terminar con la terquedad del hombre, oponiéndose a vivir dentro de una humanidad feliz como Dios se lo proponía. Y lo quiso siempre y lo querrá eternamente. Quiere nuestra felicidad. La postura de Dios no cambia, ni cambiará nunca. Por esta razón, Hebreos 10, 23 al 31 dice: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, dice la palabra de Dios, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Todo lo que Dios tenía que hacer para tu felicidad y la mía, ya lo hizo. Hoy nosotros solo debemos poner por obra su palabra. Muchas gracias por haber prestado atención y oramos y rogamos al Señor que esta palabra movida por el Espíritu Santo pueda ser de bendición y de cambios en nuestro diario caminar. Muchas gracias, Dios les bendiga.